Gracias. Pasamos a la siguiente pregunta, o bueno, participación, con Daniel Aliaga. A ver, por favor, para activarle el micro. Daniel, Daniel, te estoy mandando una solicitud para que puedas hablar. Hola, hola, ¿me escuchan? te escuchamos. Bueno, ante todo, felicitar a esta iniciativa. Hola Úrsula, hola Evelyn, Sofía y todos los presentes. Bueno, más que una pregunta, quisiera dar una pequeña aportación y quisiera que en base a esa aportación me comenten en qué se puede mejorar y en qué se puede hacer. Bueno, mi sentir es de que nosotros, el país, Perú, como un país subdesarrollado, eh, siento yo que en su gran mayoría estamos contaminados. O sea, por no decirnos que muchos de los participantes aquí presentes, tal vez sin creerlo, sin quererlo, somos racistas. ¿Por qué? Porque hemos vivido con el negro Mama, hemos vivido con la paisana Jacinta, con el poeta de la calle, con Tribilín. ¿Quién no se ha reído con Tribilín? Un gran personaje. Pero la aportación que quiero dar yo, iniciando con que ya existen leyes que condenan la discriminación, sancionan la discriminación, pero lo que no existe, siento yo, es un orientador, alguien que les enseñe a aquellas personas que van a revolucionar, en este caso, el Perú. ¿Quiénes son? Son nuestras criaturas, son nuestros niños, pero existirán maestros capacitados para explicarles a ellos lo que tal vez nosotros no podemos explicarles en casa y sobre todo, para mí, el meollo puede ir por ahí. Iniciar por intermedio del Ministerio de Educación un fortalecimiento en el cual el negroide no sea una música que se escuche solo el día de la música criolla, sino que forme parte de cada evento, que el quechua sea un idioma fundamental, llamémosle, ¿cómo se dice? Prerequisito para terminar tal vez la primaria y pasar a secundaria es que el niño termine hablando quechua, tanto para los colegios del nivel de la clase A, B y C. Por ahí va mi aportación. Tal vez enseñar a enseñar, crear una comisión para enseñar a estos maestros, para que estos maestros enseñen a nuestros hijos y nuestros hijos nos enseñen a nosotros en casa y se cree como una cadena, algo así. Yo confío mucho, De- perdón, para terminar, en ti, Úrsula. Yo confío en que tú vas a ser congresista. Yo creo de que todas estas aportaciones que vamos a hacer con el gran apoyo, en este caso, de las especialistas Evelyn y Sofía, que las he escuchado y me he enamorado de ustedes, vas a hacer que el Perú tenga la esperanza de tener un mañana mejor. Gracias. Muchas A gracias. eso quería llegar, ¿no? Mira, esto tiene que ver con la elección de nuestros gobernantes, ¿no? De nuestros representantes. Si tú quieres que la educación mejore, tú tienes que votar por alguien que va a trabajar para que la educación mejore, ¿no? Tuvimos en la gestión PPK al ministro de Educación que se peleó para que cambie la currícula, ¿no? Y al final fue separado de su cargo, porque sencillamente buscaba este hombre, ¿no? Que la educación sea paritaria. Entonces hay que también aprender a elegir a nuestros representantes. Para eso están, para representar a un sector de la población. Después no nos podemos quejar que la educación no es buena. Estamos eligiendo mal. Estamos eligiendo a personas que no se preocupan por su votante. Gracias Evelyn, totalmente de acuerdo. Fue el ministro Saavedra, ¿no? Quien al final Exacto. ahorita él está trabajando en las Naciones Unidas. En las Naciones Unidas, exactamente. Es uno de los Es principales una eminencia representantes de ahí. educación. Así Es es. un especialista y nosotros lo perdimos como ministro. Exactamente.
¿no? Exactamente. Alan, ¿Por qué? Porque Sofía quiere hablar. Porfa, actívale su... Se silenció. ¿Quién, disculpe? Sofía, Sofía. Ya está de nuevo. Sorry, se va automáticamente y se silencia, no sé por qué. Oh, Eh, ya, me avisan nomás. ya, sí, bueno, de acuerdo con Evelyn y de acuerdo en que precisamente quienes están con estas nuevas ideas son quienes deben estar gestionando. Es decir, ya no podemos ser receptores y ya no podemos ser pasivos y pasivas ante una situación que no cambia, ¿no? El compañero Daniel hablaba de las situaciones y de cómo nos hemos formado. Obviamente sí, eso determina muchas cosas, pero también determina desde dónde lo miras, ¿no? Por ejemplo, yo cuando veía de niña Trampolín a la Fama, yo sufría. Es decir, a mí nunca me dio risa Tribilín, pero también era consciente de que ese era el programa que se veía en mi casa. Entonces, hay unas situaciones bien interesantes y contradictorias que hemos vivido muchas veces, ¿no? Entonces, si ya hemos cuestionado esta situación, si estamos identificando cuáles son los cambios, hay que hacerlo, ¿no? Hay que contribuir con quienes lo quieran hacer o hay que colocarse donde se tienen que tomar las decisiones. Y ya sea en el espacio que corresponda, de acuerdo a los principios que cada uno tenga, pero sí es necesario que primero se identifiquen que hay brechas, que se identifique que hay necesidad de políticas afirmativas y que no se tenga miedo de decirlo, ¿no? Porque vienen ataques y eso tiene consecuencias también, y hay que tener ese soporte emocional para darlo. Es algo que comentaba Evelyn y que hace ella mucha alusión, ¿no? Porque obviamente hay una afectación, es decir, que te insulten todos los días y todavía con cuestiones tan duras y tan profundas y tan arraigadas como tu identidad, no es fácil. Y no es que yo esté diciendo, no, a todos le dicen flaco y los insultan por flaco, por gordo, ok, sí, pero una cosa es que a ti te rechacen por lo que tú eres, tu identidad, es decir, algo que yo no me voy a poder quitar. Exactamente. Yo no me voy a quitar mi color, no me voy a quitar mi cabello. Entonces, eso se tiene que dimensionar también. Muchas gracias. Gracias, Sofía. Evelyn, les vamos a dar voy a ir dando pase de a dos, ¿no? Para que cada una pueda responder una y así avanzar porque tenemos bastantes participaciones. Primero le voy a dar el pase a Aunis y después a Joaquín Pérez. Habla Aunis, habla Joaquín y de ahí una, Evelyn y Sofía les responde, ¿sí? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Ya me escuchan? Hola, Aunis, ¿sí? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Soy Evelyn Verte, Sofía, Úrsula, orgullosa que hayas hecho este espacio muy importante y quería más o menos comentar sobre el tema de las políticas públicas porque quiero terminar con una pregunta específicamente para Evelyn y para Sofía. Si bien es cierto, existen muchos tratados internacionales que del Perú forma parte, donde supuestamente ha firmado para luchar en contra de la discriminación racial, ¿no? Pero entendemos que el país parece ser uno de los tantos países donde la letra se queda ahí, donde el papel es muerto. Exacto. Por ejemplo, una de las pocas políticas públicas que existe para combatir el tema de la discriminación racial viene a ser lo de la variable étnica. La variable étnica tan difícil que es meterla, que si bien es cierto, existe esa variable, ¿qué es lo que pasaba en la práctica? Por ejemplo, en salud, cuando se llenaba la ficha GIS, el administrador de salud, ¿qué es lo que hacía? Simplemente te miraba y él decidía cuál era tu variable étnica para marcar. Entonces vemos que no solamente es un problema de la aplicación de las políticas públicas, muy pocas que el Estado puede ejercer, sino también viene a ser raíz del propio administrador que trabaja en el Estado, y no solamente, sino de la poca población que sabe que esto existe, porque las personas, las comunidades que sabían que existían estas variables, exigían poder ellos decidir cuál iba a ser su variable, ¿verdad? Y ahora justo también quería tocar el tema que tocó Evelyn, muy importante, que fue el fracaso, no sé si llamarlo fracaso del Plan DEPA. El Plan DEPA supuestamente tenía pues que involucrar a todos los ministerios y lamentablemente solamente fueron 9 ministerios que estuvieron
firmando supuestamente una adhesión a que ellos iban a cumplir, pero al final, ¿qué pasó? Se vio que muy pocos municipios se comprometieron a trabajar conjuntamente el plan DEPA, y no fueron más de 2 o 3 gobiernos regionales, que entre ellos figura Piura e Ica, donde supuestamente también lanzaron sus resoluciones en el GORE para luchar contra la discriminación racial, específicamente en el plan DEPA. Pero yo, que vivo en Ica y que sé que en el gobierno regional ha firmado esta documentación, ha caído en letra muerta como la mayoría de políticas públicas que ofrece el Estado, ¿no? Entonces, más o menos redondeando esto, tenía una pregunta muy importante. ¿Qué más necesitamos entonces para visibilizar este problema? Creemos entonces que es la sociedad civil la que tiene que ser llamada a actuar, y de qué manera entonces tiene que actuar si estamos viendo con el ejemplo que de las pocas políticas públicas que existen para población afroperuana, no solamente es eso, sino también es abajo, es el sistema tan arraigado igual sucede en el tema educativo. En el tema educativo también existía la variable étnica, y como son menores de edad, ¿quién decidía cuál era la variable? El director. Y ahorita, claro, y hace poco también ya se ha vuelto a salir una resolución donde pide incluir la variable étnica para el tema del COVID. ¿Qué es lo que estamos viendo en los hospitales? Lo mismo, que todos están marcando simplemente criollo, o lo que simplemente ellos creen que debería ir por cómo se es. La autoidentificación es el tema importante, que también es un tema que tenemos que empezar a tocar. Gracias. Gracias, Aunis. Le damos la palabra a Joaquín Pérez, y de ahí ya las respuestas, por favor. ¿Qué tal? ¿Se me escucha? Sí. Perfecto. Buenas noches con todas, con todos. Me parece muy importante hablar también sobre cómo es el desempeño de nosotros, ya no viendo la parte también de la autoridad. Yo entiendo de que si bien la autoridad tiene que tener políticas públicas, de lo que estaba hablando, por ejemplo, mi compañera anterior, se menciona mucho sobre también el tema de los reality shows o de los comediantes que utilizan, por ejemplo, como mencionaba el Negro Mama, la paisana Jacinta, etcétera. Yo creo de que esto viene, como también creo que lo mencionó alguien más, sobre un tema de salud mental. La mejor forma, creo yo, de poder avanzar y concientizar es el tema también cultural y social de las personas, apuntando a que cada uno tome conciencia, pero dándose cuenta de la realidad que está en el país. A lo que quiero llegar es que, por ejemplo, muchas personas, el año pasado he egresado del colegio Ricardo Bentini, un colegio público, tuve la oportunidad de ser alcalde escolar, y la verdad es que me sentí limitado, confieso, en poder hacer aportaciones para disminuir el tema de la discriminación. Y creo yo de que no solamente es que uno busque tener buenas políticas públicas, sino de que realmente debemos llegar a calar en la mentalidad de las personas. ¿Y cómo hacer esto? Creo yo de que nosotros debemos marcar esa diferencia en cada uno y decir, no, si nosotros observamos a alguien que está haciendo un chiste, un comentario, una broma, algo que obviamente es racista, xenófobo, decir que no, ponerle un pare, ponerle un stop, no continuar con la broma. Yo me he topado muchos casos de gente que hacía bromas, entre comillas bromas, y le seguían el juego, o se quedaban callados, o se veían, y eso obviamente es ser cómplice de esto, ¿no? Y quiero terminar con una reflexión en parte mía, que es de que yo, en el contexto en el que me he desarrollado, yo también he crecido con familiares que veían estos programas, y les causaba mucha gracia, actualmente les causa mucha gracia, y la verdad es que es difícil luchar con esto, y creo que lo más importante acá es que también, así como cada uno en nuestras casas, los que estamos acá dentro de la conferencia nos están escuchando, le pongamos ese pare, digamos que no es una broma lo que está pasando, es el respaldo también de la autoridad al decirte de que, oye, esto está mal. Yo me pregunto personalmente, esta es mi pregunta ya para los panelistas, ¿por qué si estos programas que están en la televisión, en un horario que es muchas veces cuestionable, se mantienen tal como están? Esa es mi pregunta para finalizar. Y muchas gracias. Gracias, Joaquín. Evelyn, tú primero y después Sofía. Ok, bueno, he anotado aquí algunas cosas, ¿no? Lo principal es mirarse y reconocerse. Hay algo que yo hablo con mis alumnos también.
Yo todo siempre lo traspolo a mi lado actoral, ¿no? Entonces digo, uno tiene que reconocerse de cabeza a pies, mirarse al espejo, pero no solamente ver lo físico, sino también tu sentir, tu espiritualidad. Eso como inicio, ¿no? El problema es que tampoco nadie quiere autoidentificarse como andino, amazónico, afroperuano, oriental. Nadie quiere identificarse, y mucho menos con poblaciones que tienen que ver con pobreza, con maltrato, con falta de educación, ¿no? Todos queremos ser los ganadores de la historia, y nos han vendido que los ganadores son personas que lucen diferente a nosotros, que tienen el cabello más claro, que su piel es más clara, que son los más bonitos, ¿no? Entonces nadie quiere decir yo soy tal o cual. Entonces a la hora que vas, ya sea a un hospital, en este caso, hablando específicamente del COVID, ¿no? Y te preguntan, ¿qué raza eres o dónde te identificas? No quieres decirlo. Como no lo quieres decir, tampoco lo quieres preguntar. Entonces yo me pongo desde el lado del técnico que está llenando una ficha. Él no quiere decir soy afro, él no quiere decir soy andino, él no quiere decir soy amazónico, por tanto no hace la pregunta, ¿no? Tenemos miedo a reconocernos, a decir qué somos, quiénes somos. Creo que ahí es donde va el kit del asunto, ¿no? Gracias, Evelyn. ¿Sofía? A ver, Estás. Ya sí estoy, ¿no? Perfecto. A ver, creo que el tema de la autoidentificación no ha sido abordado de manera adecuada desde el Estado. Es decir, necesitamos que se entienda el por qué es importante autoidentificarse étnicamente. Todavía muchos servidores públicos consideran incluso que la pregunta es discriminatoria. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer entender a todos los operadores de salud, de justicia, a quienes están en el ámbito de la educación, que el autoidentificar étnicamente a los pueblos significa el poder diseñar e implementar políticas públicas específicas que aborden las demandas específicas de estas poblaciones? Y para nada es una acción discriminatoria, sino por el contrario permite tener una respuesta necesaria desde el Estado. Entonces, ese punto me parece, por eso sí creo que hay que seguir apelando al Estado. Nosotros tenemos que hacer cambios personales, familiares, amicales, sí, pero nosotros hacemos nuestras modificaciones en espacios mucho más reducidos, pero el Estado tiene que asumir esa responsabilidad. Entonces, allí en el punto de la autoidentificación y lo que está haciendo el gobierno regional de Ica o lo que no está haciendo, tiene que ser visibilizado porque no es una cuestión que quede a discrecionalidad de quien está de turno, sino que tiene que hacerlo porque es una obligación. Entonces, y allí sí me voy a sociedad civil, necesitamos seguir armándonos, necesitamos seguir organizándonos y demandando, pero también necesitamos tener exigencias específicas, porque a veces nos vamos en las reflexiones, en lo ideal, pero en concreto. ¿Qué necesitamos en concreto? Necesitamos en concreto, gobierno regional de Ica, que tú incorpores en todas tus fichas y en todo tu registro administrativo la autoidentificación étnica de tus usuarios y usuarias. Y no todos son mestizos, ¿no? Porque Exacto. Eso es lo que, claro, el mestizaje es lo que ahí entran todos, ¿no? Todos, porque el que no tiene de Inga tiene de Mandinga. Tiene Mandinga. Esa clase. Yo tengo de Inga y tengo de Mandinga, pero más de Mandinga y quiero visibilizar Exacto. mi Mandinga, ¿no? Y también a las personas que no son racializadas o a los grupos que no lo son, que reconozcan sus privilegios. Necesitamos también que quienes están en el poder, quienes no son racializados, reconozcan sus privilegios. No debe asustarlos. Exactamente. Debe asustarlas, ¿no? Entonces, esa situación tiene que estar
presente, me parece. Y con respecto a los realities y todo lo que significa, mientras hayan consumidores, van a seguir. Lamentablemente eso es así. La Hay algo que se llama y el la libre mercado, ¿no? Sí, y la autorregulación, y Evelyn, que está mucho más metida en el tema de medios de comunicación, se va a dar en la medida que los anunciantes dejen de anunciar en esos espacios. Por eso la demanda quizás no es ya al Negro Mama o a Jorge Benavides, y allí yo tengo también mis observaciones, sino a quienes anuncian en ese programa. ¿Cómo hacemos campañas para que dejemos de consumir marcas que anuncian ese tipo de programas? Es decir, nuevamente, sociedad civil, porque yo creo que no va a haber una autorregulación si no hay presión. Exactamente. Entonces, allí... La presión es sumamente importante para que, no debería ser así, ¿no? Pero es importante para que se pueda actuar desde, en este caso, los gobiernos que van pasando pues cada 5 años, ¿no? Exactamente. Sí, y el chico que comentaba de su colegio y de las situaciones de su casa, que no lo frustre, ¿no? A veces nos frustramos y decimos, ¿por qué mi casa no cambia? Sigamos dando los mensajes, sigamos haciendo pedagogía, busquemos que se den los cambios, no nos resignemos a escuchar de manera pasiva esa situación, ¿no? Yo creo que, aunque parezca mentira, lo que yo viví en la niñez, lo que vivió Evelyn en la niñez, no se compara para nada a lo que es decir, nosotros hemos vivido cuestiones muy duras, y creo que los niños y niñas ahora, obviamente, siguen sufriendo discriminación, hay racismo, pero hay cosas que por lo menos se cuestionan. Antes en silencio, es decir, a mí me decían de todo y yo tenía que callar porque así era, ¿no? Es decir, no había más, ¿no? Pero ahora, por lo menos, sabes que la palabra racismo existe, ¿no? Sofía, esta misma reunión que tenemos ahora, ¿no? No sé cuántos somos exactamente. Más de digamos 80. Que, bueno, somos 80. Por 4, digamos que lo mínimo en una familia son 4 personas. Estamos hablando de 320 personas que saliendo de esta reunión van a hablar del racismo y la discriminación. Eso ya es un avance. Y si esas 320, a su vez, hablan con 4 más, ya estamos multiplicando y multiplicando por 4. Gracias, Evelyn, Sofía. No quiero abusar de su tiempo, solamente nos quedan 5 intervenciones más y cerramos. Les voy a pedir, sí, a las personas que intervengan que sean sumamente concisas con las preguntas. Entendemos que a veces se necesita contextualizar, pero hay que ser puntuales, por favor. Y yo le voy a agregar una pregunta y después va Roberto Reyes y Lucy Martínez. Desde Twitter, John nos está preguntando cuál es su opinión acerca de que en los medios de comunicación no hayan personas afroperuanas. ¿Ya? Esa es una. Le doy el pase a Roberto y después a Lucy, por favor. Hola, Roberto. ¿Te escuchamos? Sí. Te escuchamos. Sí, ¿qué tal? Buenas. Bueno, agradecer a la organización, Úrsula, por este evento. Y bueno, saludar también a Sofía Carrillo y a Evelyn. Un saludo para ella que admiro su actuación desde Viento y Arena, creo que se llamaba la miniserie. Sí. Bueno, para acotar lo que estaban hablando anteriormente sobre las razas, yo recuerdo que una vez una técnica enfermera me preguntó, ¿no? Joven, ¿usted qué raza que se considera? Y yo le respondí, ni biológicamente ni científicamente la raza no existe, porque la raza es la raza humana, ¿no? Y bueno, desde esa vez esa enfermera me comenzó a odiar, pero bueno, sí, yo quiero llegar a una pequeña reflexión y me gustaría su opinión, y si es que estoy mal también me gustaría que me corrijan. Si bien es cierto, todos hemos sido discriminados por cuestiones raciales o por otra cuestión. Yo también he sido discriminado porque me decían, ¿que dónde vives? En Huaycán, que hasta hay carros hacia allá o cosas así, o por mi color de piel también, pero siempre nos hemos quejado de eso. Pero ¿cuántas veces nosotros mismos hemos aceptado si alguna vez hemos sido racistas, hemos Totalmente. hemos discriminado a alguien? ¿Cuántas veces hemos hecho eso? Hemos hecho una culpa. O sea, ¿qué tan difícil es? Creo que ese sería un primer paso como personas, ¿no? La autoculpa, que sí realmente hacemos eso, de repente hasta a veces incondicionalmente.
Bueno, y también quería preguntarle qué piensan sobre la publicidad que hay en nuestros medios en ciertas fechas. Vamos a ir un poquito lejos, la publicidad en Navidad, por ejemplo. Siempre las publicidades en Navidad son con gente blanca, ¿no? Y de repente choque ahorita acá con algunas creencias, pero se supone que se celebra el nacimiento del niño Jesús, pero Jesús tampoco fue blanco. Y siempre nos mencionan a un bebé blanco. Y históricamente él nunca fue blanco y todas las publicidades son con personas blancas. O sea, parece una Navidad blanca, no una Navidad roja y verde como lo dicen hacer. Gracias. Gracias, Roberto. Lucy, por favor. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Te escuchamos. Sí. Hola, genial. En primera instancia, agradecer a las ponentes, de verdad siempre es un gusto escuchar a Sofía Carrillo directa, y ahora a ti, Evelyn. Más que hacer una pregunta, lo que quiero compartir ahora es una reflexión. Entender que el racismo, como otras formas de discriminación, son problemas estructurales y no son problemas coyunturales. No se limita a poner una foto en nuestro Facebook por un tema de empatía hacia una situación específica, sino en reconocer, como ya mencionaron, reconocer que nosotros también podríamos estar sumando a diferentes formas de discriminación y a normalizarlas sobre todo, ¿no? Es un problema estructural porque existen políticas públicas que homogenizan las vivencias y que excluye y que por ende también normalizan la discriminación, ¿no? Un problema estructural porque no existe información. Por ejemplo, yo soy lesbiana, queremos generar políticas públicas, pero no existe información. Recién en el último censo se incluyó la variable de etnia, en este caso afro, pero antes no. ¿Cómo se puede generar políticas públicas si es que no hay información, no hay data? Y algo importante que quiero resaltar aquí es el tema de que para poder ser sujetos de derechos, primero tenemos que visibilizarnos, tenemos que existir para el Estado, y es por eso la importancia de levantar la voz, de reflexionar, ¿no? He escuchado comentarios sobre el tema de la importancia de educar, ¿no? Pero también hay que entender de que estas situaciones de discriminación generan dolor. O sea, a mí como lesbiana he pasado por diferentes episodios de discriminación, y a veces yo digo, ¿hasta qué punto nosotros que somos sujetas de discriminación vamos a seguir educando a la sociedad, ¿no? O sea, yo creo de que parte con decir, oye, yo tengo estos privilegios, soy consciente de esta información, ¿qué estoy haciendo con esta información en mi día a día? ¿Estoy aceptando los chistes racistas de mis compañeros? ¿O estoy alzando la voz y dejando las cosas claras, ¿no? Solamente eso, nuevamente felicitar tanto a Evelyn, felicitar tanto a Sofía y decirles fuerza, o sea, yo creo de que nosotros debemos encaminarnos a luchar por un país libre de racismo, libre de toda discriminación para poder desarrollarnos de manera plena. Gracias, Lucy. No sé si Evelyn o Sofía quieren empezar. Sofi, ¿cojo yo y de ahí vas tú? Sí. Nada, quería decirle a Roberto que él mencionaba que él le respondía a la técnica que él era de la raza humana. Sin embargo, le afecta que en Navidad el niño Jesús sea blanco, ¿no? Entonces yo te preguntaría, ¿ves la importancia de autoidentificarse? ¿Entiendes la importancia de decir, yo soy andino, yo soy cholo, yo soy afroperuano? Porque si no te conocen, no saben cómo tratarte. Y hay enfermedades que son específicas de cada grupo etario. Eso. Gracias, Evelyn. ¿Sofía? Sí, y sumando a lo que dice Evelyn, el tema de la raza, ¿no? Es decir, la raza como se concibió inicialmente no existe, obvio, porque no hay cuestiones científicas que planteen que determinados seres humanos sean inferiores o superiores. Sin embargo, como una categoría sociológica de análisis que nos da cuenta de cómo la sociedad se estructura, sigue siendo necesario visibilizarlo. Pero hablamos de una categoría racial y étnica, es decir, hablamos de discriminación étnico-racial,
Por eso es necesario que estén juntas, y tampoco la pregunta es de qué raza eres, ¿no? Exacto. Tú te autoidentificas étnica y racialmente con pueblos indígenas, pueblos afroperuanos, indígenas amazónicos, quechuas, indígenas, en fin, es necesario por las razones que ya ha señalado Evelyn. Entonces, sí, ok, es muy lindo el discurso de la raza humana, ¿no? Es muy permanente, pero lo cierto es que las personas seguimos siendo categorizadas de manera distinta a partir de nuestra etnia, y la raza como categoría sociológica sigue siendo necesaria que la utilicemos, ¿no? ¿Por qué no hay personas afroperuanas en los medios? Bueno, ahí ¿qué podemos decir nosotras? Bueno, yo no sé, bueno, sí sé, ¿no? Pero me refiero a que pero hay algunas personas que sí, pero Sí, ojo con yo creo, Sofía, que tiene que ver con cuántos somos como población, digamos, ¿no? Si como población no llegamos al millón de habitantes afroperuanos, eso es lo que vamos a ver reflejado también en la televisión, ¿no? La sí, cosa es que se nos estar visibles, pero de forma positiva, ¿no? claro, sí, tiene que ver con eso, pero también hay que decirlo que, nuevamente, ¿qué hay en televisión y qué se muestra? ¿No? ¿Qué es lo Exacto. supuestamente bello? ¿Qué es una mujer linda? Todavía, ¿no? Desde una concepción, una mirada occidental, blanca, Exacto. esa es una mujer bella, eso es un Exactamente. hombre bello, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Y ojo, no es cuestión solamente de pintar la televisión, es decir, no solamente es tener caras negras en la televisión, es qué es lo que proyecta, porque de qué me sirve, entre comillas, para nosotros como población afroperuana, que haya un hombre o una mujer afro que no se reconozca como tal, que invisibilice su identidad y que finalmente, no, eso no es lo que precisamente estaríamos buscando, por lo menos esa no sería mi posición. Exacto, Y sí, pues tal hay cual. demasiadas, es decir, yo y Evelyn como actriz seguro, y yo como periodista, he tenido sumamente muchos nos para poder estar en un medio de comunicación, ¿no? O como periodista no puedo hablar de política porque soy afro, es decir, tú debes hacer deportes. Es más, yo empecé haciendo periodismo deportivo, no porque yo lo elegí, sino porque fue la única opción que a mí se me abrió. Yo soñaba con ser periodista y política, pero nunca me dieron esa oportunidad, más allá de que era primer puesto en mi promoción, todas las calificaciones, todos los concursos ganados en la universidad, pero eso no fue suficiente para que pueda tener una sola oportunidad en el inicio de mi carrera. Entonces, sí te marca el color, sí te marca la etnia para poder acceder o no a un puesto de trabajo. Y la publicidad, bueno, hemos hecho mucho trabajo desde sociedad civil cuestionando a la publicidad. Es decir, creo que hay algunos cambios. Hay mayor presencia afrodescendiente, sí, no indígena. Sí. Y nuevamente, ¿por Exacto. qué? ¿No? Exacto. La belleza, qué es lo bello, qué es lo lindo, qué es lo que supuestamente la gente quiere ser, también. Exactamente. Este tema aspiracional, ¿no? Sí. Que yo tengo muchas dudas al respecto claro. de lo que significa aspiracional, ¿no? Yo no puedo aspirar a ser rubia, pues, porque no soy. Yo puedo aspirar a tener una mejor posición socioeconómica, sí, pero no puedo aspirar a ser blanca. Lo blanco no significa mejor poder adquisitivo, mejor educación, o no tendría que significar eso, ¿no? Son los estereotipos, ¿no?, que se han construido a lo largo de la historia. Así es. Y ahí viene lo que comentaba la otra compañera en el tema de racismo estructural, ¿no? Sí, el racismo es estructural. Esperemos que esto no sea solamente el cuestionarlo, no sea un tema del momento, sino que tenemos que visibilizar todas estas situaciones, y la respuesta también tiene que buscar transformaciones estructurales. Mientras no nos vean como sujetos y sujetas de derechos, a los pueblos afrodescendientes, a los pueblos indígenas, a los colectivos LGTBIQ+, no vamos a poder hablar de una sociedad realmente igualitaria, donde la no discriminación sea una constante, ¿no? Entonces,
sí, y sí, pues es difícil, ¿no? Ella comentaba que ella es lesbiana y hablar también de cada, porque nosotras nos ponemos y hablamos también y nos desnudamos, es decir, acá estamos desnudando también Así. lo que nos puede doler, lo que nos puede hacer mal, ¿no? Pero es parte de lo que hemos decidido hacer para que esto cambie. Gracias, Sofía. Evelyn, les vamos a dar el pase a las 4 últimas personas y con eso cerramos. El orden es el siguiente, cada vez siguen aumentando, pero ya ahí sí, discúlpenme, hay más personas, pero ya no podemos más. Solamente Sí, vamos a... porque yo me voy a tener que ir en unos minutos. Ya, dale, Evelyn. En todo caso, leo que digan las preguntas, ya, o en todo caso, si te tienes que ir en unos minutos, podamos tomarnos una foto antes de que te vayas, mejor. Ya. Alan, Sí. porfa. Y terminamos con las 4 intervenciones con Sofía. Sofía, Ya, ¿tú sí perfecto. puedes caer las 4 últimas intervenciones? Ya, bacán. Sí, bueno, salir, no, no, ¿qué tal? Está bien. Les puedo pedir a todos Tengo una salida en Zoom. que prendan su cámara y saluden para tomarnos la foto, por favor. ¿Ya estamos? Listo. Creo que eso sería. Muchas gracias. Sí. Evelyn. Antes de irme, quería yo leer unas frases de Victoria Santa Cruz. Barrer la injusticia y la guerra, barrer la violencia. Si la paz queremos ver, aprendamos a barrer. Despertemos de este sueño embrutecedor, barrer el peligro que acecha en nosotros mismos. Y este peligro que acecha en nosotros mismos es el silencio a toda forma de racismo y discriminación. Muchas gracias, espero que haya servido para todos, todas y todes esta reunión. A ver si en algún otro momento podemos juntarnos otra vez. Un beso, Claro que sí. Un abrazo fuerte, Sofía, Úrsula, y para todos también. Gracias. Muchas gracias, Evelyn, por tu participación. Un fuerte abrazo. Gracias. Cuídate mucho. Bien, ¿Sofía? Acá estoy. Ya. Entonces, te leo las últimas 4 intervenciones para ya cerrar con el conversatorio, ¿sí? Le vamos a dar el pase a Carlos Alberto, después a Maite Chumberiza, Miguel Gamarra y Diana García. Con estas personas ya culminamos el conversatorio, por favor. Y les voy a pedir que sean súper breves y concisos. No. ¿Tienes el audio activado, Carlos Alberto? ¿Sí? Carlos. En todo caso, pasamos a Maite. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola. ¿Qué tal, Sofía, Úrsula? Muchas gracias por el espacio. Bueno, mis reflexiones giran sobre todo en torno a la necesidad claramente de diseñar políticas públicas con un enfoque intercultural, ¿no? Que parta por reconocer que existen injusticias históricas en el tema del reconocimiento cultural, en el tema de la inclusión económica, en la necesidad de incluso pensar en temas de representación política diferenciados con este enfoque intercultural. Entonces, en esa línea, teniendo en cuenta que son claras las desigualdades históricas, las injusticias históricas, creo que no queda duda de que hablar de este término de racismo inverso no existiría, ¿no? Entonces yo quisiera un poco que nos hagan algunos comentarios respecto a este tema, que es muy sonado, muchas personas alegan esto cuando la verdad es que no tiene ni siquiera base histórica. Muchas gracias. Gracias, Maite. Le damos el pase a Miguel Gamarra. Miguel. Hola Úrsula, hola Sofía, muy bueno el conversatorio. Quería acotar lo que mencionaba Sofía al principio, y era la naturalización o la normalización del racismo como parte de nuestra convivencia normal en la sociedad. Y de hecho, las mismas personas que han sido de una u otra forma víctimas del racismo, de la homofobia o cualquier otro acto discriminatorio, son personas que también han realizado ese tipo de actos. De hecho, para muestra algunos ejemplos que he podido ver,
En la población gay, por ejemplo, que han sido víctimas de homofobia ciertamente a lo largo de los años, también hay un racismo hacia los gays que son afros, o a los gays que se visten como mujer o trans. Las personas de la sierra, que también hemos sido víctimas de racismo, hemos muchas veces burlado a las personas de la selva por su particular dejo, y al revés, ¿no? De hecho, entre la misma población afro, en el colegio veía, tenía dos compañeros, y cada uno se peleaba por ver quién era menos negro, ¿no? Uno le decía al otro sambo, moreno, mulato, por su tonalidad de piel, y realmente a mí me parecía increíble que dos personas que habían sido víctimas del racismo se estén peleando entre ellas solamente para ver quién no lo era tanto. Entonces, ese tipo de situaciones, más allá de las políticas públicas que son positivas, creo que si no cambiamos nuestra actitud personal como víctimas y a la vez también como agresores, pues posiblemente la situación no vaya a cambiar. Ciertamente me parecen positivísimas las acciones que se toman desde los gobiernos, sin embargo creo que mucho de ello parte de nuestra propia actitud y educación. Eso es todo, gracias. Gracias, Miguel. Y por último, Diana. Diana, ¿estás por ahí? Ya, buenas noches, ¿me escucha? Sí. Ya, perfecto. Buenas noches, Úrsula, Sofía. Bien, sobre todo esto no es una pregunta, mayormente es una acotación lo que voy a decir. Sí, considero que a veces, como dijo hace un momento Evelyn, no queremos nosotros mismos reconocer en sí nuestra etnia, de dónde venimos, qué somos, quiénes son nuestros padres y quiénes no, ¿no? O sea, nosotros mismos no nos reconocemos, ¿cómo vamos a querer que los demás nos reconozcan? ¿No? En esa parte, porque también dijo Evelyn, encabezó esa parte, ¿no? Considero también que no solo el tema del racismo trata de que el gobierno es el culpable, de que el gobierno es que el gobierno es el otro, que el gobierno debería hacer esto, que en el colegio deberían hacer el otro. ¿Por qué? Porque no es solamente el colegio, porque yo también, cuando estuve en el colegio, sí es cierto, los profesores nos mandaban a hacer grupo, ¿no? Y nos mandaban a hacer grupo, y no era con que tu amigo preferido o el otro, sino hacían de Tim Marín de Dopingüe, ya saltó con él, y ya está. Te toque con quien te toque, tenías que avanzar. Sin embargo, habían personas que, o sea, vas a tu casa y viene una persona que no es, digamos, de tu mismo color, y los mismos padres son los que te dicen, ¿por qué haces grupo con ella o con él? O sea, ellos mismos no te enseñan a aceptar. Entonces, no solamente depende del gobierno, sino también de dónde venimos, nuestra casa, porque mayormente esto es, la sociedad es lo que nos hace. Considero eso, ¿no? Gracias, Diana. Antes de darle el pase a Sofía para que nos pueda ya terminar de responder estas últimas intervenciones, quiero contarles una experiencia propia respecto a lo que comentó Maite del racismo inverso. No sé si saben, pero yo participé en la campaña al Congreso 2020 y en una entrevista yo tuve un comentario equivocado en donde confundí ciertos prejuicios con el racismo inverso, que dicho sea de paso, y creo que es sumamente importante recalcarlo, no existe, y fue un error en ese momento, pero creo que parte de crecer como persona es saber de que los errores tienen que reconocerse y reconocerse públicamente, y bueno, y que siempre se aprende. Habiendo dicho esto, le doy el pase a Sofía para que ya pueda culminar con las respuestas. Sí, y me parece importante lo que dices, Úrsula, porque sí vi eso, y nuevamente reafirma la necesidad de conversar, de hablar, de cuestionar, ¿no? El que haya prácticas discriminatorias con distintos grupos humanos por cuestiones raciales y étnicas, no significa que las personas no racializadas vivan racismo inverso. No se quita el nivel de afectación que pueda llevar en cada una lo que pueda hacer una u otra persona, ¿no? Esa es otra cosa, es una situación personal, individual. Sin embargo, aquí, cuando hablamos de racismo, estamos hablando de un sistema que te oprime, ¿no? De un sistema que te categoriza, que te dice constantemente que tú estás en una posición inferior a las otras etnias. Y en ese sentido es que hablamos de racismo y hablamos de opresiones contra los pueblos históricamente discriminados. Entonces,
como ya lo comentó la compañera también, históricamente hay razones por las cuales estamos viviendo aún la herencia postcolonial que nos hace permanecer en este tipo de relacionamiento donde las personas son categorizadas y son racializadas y son ubicadas en determinados espacios a partir de su etnia. Entonces, creo que en ese sentido es interesante e importante este espacio para poder conversar al respecto. Y sobre el racismo endógeno, sí tenemos, nosotros a lo que hacía referencia el compañero es racismo endógeno, es decir, nosotros como personas racializadas también podemos tener prácticas racistas en nuestros entornos, sí, ¿no? Es decir, a los afrodescendientes nos dicen, y a los indígenas también, que mejoras la raza si te relacionas con una persona más cercano a lo blanco. Y eso es una práctica discriminatoria y es una práctica racista. Y por tanto, hablamos de un racismo endógeno. Y sí hay que cambiar en las familias eso, y sí hay que cuestionarlo. Pero ¿por qué me gusta ir a la obligación del Estado? Porque esos cambios no se van a dar gratuitamente. Si tu padre, tu madre ha tenido todo el tiempo esos mensajes, eso es lo que va a transmitir a sus hijos. Si el hijo no tiene un espacio para cuestionar el mensaje del padre, va a permanecer. Por tanto, la escuela se vuelve en un campo obligatorio para plantear otro tipo de educación. Y los medios de comunicación, a su vez, también para dar otro tipo de mensajes. Y la educación a secas no es suficiente. Necesitamos una educación antirracista, porque vemos prácticas discriminatorias y racistas en distintos espacios y en distintos niveles educativos y académicos. Puedes tener un PhD y ser racista si no has hecho en algún momento cuestionamiento a todo lo que hemos estado hablando. Entonces, sí es importante, sí es necesario, sí reconocemos que dentro de nuestros propios espacios afrodescendientes hay discriminación, pero eso no tendría que ser justificación para que esto perdure, ¿no? Es decir, no, pero si entre ellos se dicen negro, ok, ya, pero eso ¿qué quiere decir? Que porque entre ellos se dicen, porque entre ellos y entre nosotros repetimos estas prácticas discriminatorias, ¿vamos a seguir aceptándolas? No, no. Y tenemos que ir constantemente de lo personal a lo social, a lo global y a lo político. ¿Por qué, por ejemplo, a mí, mi decisión personal es que a mí nadie tenga que referirse para dirigirse a mí como negra? Yo he decidido eso. Y he decidido eso porque defiendo mi derecho a la identidad, a mi nombre, ¿no? Y tú, bajo el argumento de que me lo dices con cariño, que yo tengo que averiguar si me lo tienes al medio minuto de conocerme, ¿no? No puedes tú y rogarte el derecho a que yo acepte lo que tú me quieres decir y me trates como tú quieres tratarme, ¿no? Y esto no tendría que ser anulado con la posibilidad que pueda tener yo de que mi hermana, mi amigo me diga negra también. Es decir, es mi decisión. Pero hay espacios y hay situaciones en las cuales nosotros tenemos que ser muy claros. Estos que parecen detallitos son muy importantes, ¿no? Porque obviamente si voy a un espacio laboral, como me ha pasado, yo he trabajado en distintos espacios, incluso en el sector público, ¿no? Y tenía un año, digamos, en un ministerio y seguían preguntándome si llegaba a bailar, ¿no? Y no porque no me conocieran, sino porque estaban todavía, no les concebía que yo era especialista en planeamiento, ¿no? Y que yo pueda andar con un afro, porque no, es decir, no. Entonces, esos microracismos son con los cuales nosotros tenemos que estar viviendo, enfrentando, cuestionando constantemente, ¿no? Y no es fácil tampoco hacerlo, pero creo que es necesario y necesitamos que hayan cada vez más aliados y aliadas entre todos y todas. Y quisiera terminar también diciendo esto. Nosotros estamos visibilizando nuestra identidad étnico-racial, sí,
Y nosotros creemos que hay una deuda, y hay una deuda histórica de los estados en el mundo con los afrodescendientes, ¿no? Por toda la situación de trata y esclavización a la cual han sido sometidos nuestros ancestros y nuestras ancestras. Pero mi afirmación no niega las otras identidades, no niega la identidad indígena, no niega a las personas que se autoidentifiquen como mestizas o como blancas. Lo que está diciendo es que somos parte también de este país, que necesitamos y requerimos y exigimos a la vez que se garanticen nuestros propios derechos también, y que queremos tener las mismas oportunidades, pero todavía el piso no está parejo. Entonces, para yo llegar acá tengo que pasar, ¿no? Tengo que pasar racismo, sexismo, machismo, homofobia, lesbofobia, todo lo que tengo que pasar para aquí entrar a la competencia de que no asume un hombre, por ejemplo, heterosexual blanco, o también una mujer heterosexual blanca, que puede obviamente tener dificultades por discriminación de género, por cuestiones socioeconómicas, pero también hay otras variables que no las está afrontando. Entonces, entendamos que por eso es que nosotros y nosotras estamos hablando. Y si queremos construir una identidad nacional, tenemos que ser conscientes de que somos diversos. Y nuestra diversidad no tiene que ser motivo de no pensar en un camino común como país. Necesitamos hacerlo, pero sin borrar lo que somos e invisibilizar nuestros sentires tampoco, ¿no? Muchísimas gracias, Sofía, por tus experiencias, lo que nos has compartido. Creo que ha sido una conversación súper rica para poder asimilar la normalización que tenemos en el país en cuanto al racismo, y espero que todos y todas y todes se lleven a sus casas hoy por lo menos un granito de arena para empezar el cambio, porque sí, es cierto, se necesitan políticas públicas, pero desde la sociedad civil, desde nosotros mismos, tenemos también que empujar y presionar para que se lleven a cabo esas políticas públicas, como lo conversamos en un inicio. Tenemos que empezar a deconstruir las ideas y las actitudes, no solamente racistas, sino también sexistas, machistas, homofóbicas y demás, y para eso tenemos que darnos cuenta que en nuestro día a día, muchas veces, actuamos de ciertas maneras que tenemos normalizadas porque no nos damos cuenta, porque la sociedad nos ha hecho crecer de esa manera. Es difícil de construirse, es difícil, pero no es imposible. Así que espero de que esto les haya servido. Espero, Sofía, poder contar contigo para una siguiente vez. Creo que nos ha quedado chico el tiempo, era 1 hora, ya van a ser 2. Veo los comentarios y la verdad, muchas gracias, Úrsula. Es un gusto conocer, es un gusto también que hayas podido hacer esta reflexión personal que me parece importante, y que es necesaria también, ¿no? Porque si nosotros no caminamos desde nuestras propias experiencias también, no vamos a lograr cambios estructurales, y a eso debemos estar apuntando. Yo les agradezco la invitación a todas, a todos, a todes. Saben que cuentan conmigo desde el espacio donde yo esté. Si quieren pueden, ¿me escuchan? Sí, ¿no? Sí, sí. Si quieren pueden seguirme también en las redes sociales. Estoy como Sofía Carrillo Segarra, periodista, en el caso de Facebook, y en el Instagram, Sofía Carrillo Segarra, y en el Twitter, Sofía Carrillo Z. En el Twitter necesito más ayuda porque ahí me dan dudas. Mira, ¿qué te parece, Sofía? Hemos colgado, desde mi página del Twitter, hemos colgado una foto del Zoom, y ahí, si es que hay gente que todavía tiene preguntas, que las escriba por ahí, pero previo seguimiento, pues, a Sofía, ¿sí o no? Sí. Para que Sofía les responda. Si no, no les va a responder. Y yo, la verdad, les agradezco el espacio, ¿no? Y cada vez que se pueda, yo siempre, en donde me llamen, voy a poder estar en la medida que pueda aportar también. Muchas gracias. Máximo. Muchísimas gracias, Sofía. Un fuerte abrazo para todas las personas que nos han acompañado durante casi 2 horas. ¿Se escucha? ¿No? Te escuchamos. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han acompañado durante casi 2 horas, y espero que haya una siguiente vez. Estén atentos, y muchísimas gracias nuevamente, Sofía. Un fuerte abrazo. Cuídense. Gracias.